Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que este receso pues los haya fortalecido y los haya hecho regresar con mucha más energía para continuar este cierre de segundo periodo e iniciar con toda la disposición y con toda la mejor voluntad y la mejor energía el tercer periodo. Este sería el tema de esta presentación, viene siendo el último tema que entraría entonces en lo que tiene que ver con la evaluación de verificación, la prueba de verificación que se aplicará el próximo martes 18 de agosto. Ténganlo muy en cuenta, pues de todos modos es una evaluación acumulativa, pero este tema que vamos a ver en esta videoclase también entra dentro de esa evaluación. Ok, entonces empecemos, estamos trabajando, veníamos trabajando entonces en este caso, o previamente a esto, con lo que era longitud. Nos vamos a distanciar ya un poco de ese tema de longitud. De hecho, nos vamos a extender en una dimensión, pensando que si la longitud es la medida unidimensional o de objetos unidimensionales como las líneas, en este caso nosotros vamos a hablar del área y nos vamos a extender una dimensión más, y entonces en ese caso estaríamos hablando ya de dos dimensiones. Y la implicación que tiene el hecho de que aparezcan dos dimensiones, entonces está dada porque vamos a estar hablando esencialmente de superficies, sectores planos a los que les vamos a tomar la medida, y obviamente pues ya vamos a mencionar algunas aplicaciones de lo que tiene que ver con este nuevo concepto del área. Bien, vamos a empezar pensando en lo siguiente. Aquí nos plantean una situación, un contexto de aprendizaje. Nos dice que hay un maestro de obra que quiere embaldosar un pasillo. Particularmente nos dice que este pasillo tiene 4 metros de profundidad o de largo y tiene 1,5 metros de ancho. Y particularmente también lo quiere embaldosar utilizando baldosas cuadradas de 50 centímetros de lado. Nos hace al final la pregunta de cuántas baldosas se requerirían en total para dejar totalmente embaldosado ese pasillo. Bien, entonces pensemos en lo siguiente, pues dense cuenta de que ya en este caso estamos hablando de una superficie, un espacio, una figura plana, en este caso una figura rectangular porque nos dan un largo y un ancho, es un pasillo y queremos cubrirlo con pedacitos cuadrados hasta que obviamente lo ocupemos en su totalidad. Entonces en este caso nosotros tenemos, lo primero que tendríamos que hacer en un ejercicio como esto es darnos cuenta de que las medidas del pasillo nos las están dando en metros, mientras que las medidas de la baldosa nos las están dando en centímetros, y aún sigue siendo una dimensión. Y tal cual lo hicimos en las presentaciones anteriores, ustedes ya sabrán manejar las conversiones de unidades de longitud. Entonces en este caso tenemos que pasar, bien se podría hacer los metros a centímetros, pero sería mucho mejor o es mucho más útil convertir los centímetros a metros porque es la medida más universal. Entonces precisamente eso es lo que vamos a hacer. Tomamos los 50 centímetros y lo convertimos a metros. Eso implicaría pues obviamente una división 2 veces por 10 o por 100, y en este caso nos daría que 50 centímetros equivale a 0,5 metros. Ya teniéndolas en metros, entonces lo que nosotros vamos a tratar de imaginar es cómo ocupamos esa longitud, digámoslo así, horizontal, que vendría siendo el ancho, con pedacitos de a 0,5 metros. Es decir, si tengo que ocupar una distancia de 1,5 metros, ¿cómo la distribuyo o cómo la alcanzo en pedacitos de 0,5? Y lo mismo, para la profundidad, si tengo 4 metros de largo, ¿cómo llego a acopar o a tapar o alcanzar esos 4 metros con pedacitos de 0,5? La operación en últimas es muy sencilla. Si yo necesito distribuir unas longitudes en longitudes más pequeñas, pues lo que hago es aplicar una división. Entonces en este caso vamos a tomar el 1,5 que mide el ancho y lo vamos a dividir por 0,5, que es lo que mide cada baldosa. Eso nos da un resultado de 3. O sea que de esta forma u horizontalmente necesitaríamos 3 baldosas para ocupar el espacio del pasillo. Y en lo que tiene que ver con el largo, pues tomamos los 4 metros de largo, lo dividimos entre 0,5 y eso nos implicaría 8 baldositas para alcanzar a ocupar esos 4 metros. Ahora, no solo son las que me permitan copar
la distancia horizontal, ni son las que me permitirían copar la distancia de profundidad, sino que obviamente yo tengo que pensar que es una superficie que la tengo que cubrir toda. En este caso yo tengo que empezar a pensar que esas 3 baldositas que tengo horizontalmente tengo que empezar a distribuirlas hacia la profundidad tantas veces como me esté indicando aquí la división de esos 4 metros de largo. En otras palabras, esa línea de 3 baldosas yo tengo que multiplicarla 8 veces, o tengo que sumarla 8 veces, o multiplicarla por 8, en vista de que tengo que ocupar toda la profundidad del pasillo. ¿Qué hago en ese caso? Pues las 3 baldosas de forma horizontal las voy a multiplicar por las 8 baldosas de forma de profundidad. Y en ese caso, pues ahí sí obtengo la totalidad de las baldosas que se necesitan entonces para cubrir todo el pasillo. 3 por 8 es 24. Llegamos a la conclusión de que necesitamos 24 baldosas para cubrir todo ese pasillo rectangular. Bien, antes de pasar obviamente a definir lo que es el área, hay muchas más utilidades de este concepto del área que universalmente nosotros utilizamos. Desde esta tan sencilla como es cubrir una parte de un piso, hasta obviamente medidas gigantescas como lo que tiene que ver con el territorio que corresponde a un país para determinar cuestiones de soberanía, utilidad de mares, bueno, en fin, esa es otra aplicación del área. Pues obviamente ella maneja unidades de área mucho más grandes, kilómetros cuadrados, hectáreas para las fincas, bueno, qué sé yo. Pero esas son las grandes utilidades que tiene este nuevo concepto de área. Necesariamente pues es algo que se involucra directamente en nuestra vida cotidiana, y por eso es tan importante que lo aprendamos a trabajar. Continuamos. Bien, aquí está una ilustración de lo que teníamos anteriormente. Esencialmente vamos a sacar aquí un momentico el lápiz, puede ser el de color rojo, ¿está bien? Esencialmente nosotros lo que teníamos, para que ustedes se hagan una idea, es este pedacito hasta acá. Bueno, ahí nos está sobrando obviamente una baldosa del pasillo, pero bueno, eso nos permite ilustrar la situación. Yo tenía que contar cuánta necesitaba horizontalmente, por ejemplo en este caso cuento hasta 3, pero además de eso pues obviamente esas 3 tenía que extenderlas por toda la profundidad del pasillo, entonces tenía que multiplicarla por esas 8 baldosas que me ocupan finalmente el pasillo en profundidad. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden contar, ahí estarían las 24 baldosas que me permitirían entonces embaldosar ese pasillo. Bien, ahora sí la parte conceptual. Ahí nos dice que el área es la medida de una superficie. Una superficie es un elemento plano que ocupa una figura, se simboliza con la letra A mayúscula. Se escoge una unidad de medida. Bueno, eso desde el punto de vista métrico, pues obviamente lo podemos pensar como les decía, en metros cuadrados, en hectáreas, kilómetros cuadrados para grandes superficies, y contamos cuántas veces esa unidad de medida se reproduce dentro de nuestra figura. Las propiedades que debe cumplir el área de una figura son las 3 que están ahí. Es un número positivo, depende del patrón de medida que se elija, es decir, si yo escojo una medida más pequeña, si mis baldosas en la situación del pasillo hubieran sido más pequeñas, pues obviamente tendría que utilizar más. Si hubieran sido más grandes, hubiera tenido que utilizar menos. En ese caso, pues esencialmente eso es lo que me dice el primer ítem. El área de 2 polígonos congruentes siempre es la misma. Si yo tengo 2 triángulos de exactamente la misma base y la misma altura, son congruentes, por tanto, yo puedo saber que el área de ambas figuras va a ser exactamente igual. La otra nos dice que si hay una figura grande que yo pueda dividir en pequeñas regiones, finalmente el área de la figura grande yo la puedo obtener como la suma de las áreas de las regiones pequeñas. Ustedes pueden imaginar esto fácilmente en lo que tiene que ver con un mapa de división política de Colombia. Si yo sé en un momento determinado, por ejemplo, cuál es el área de los departamentos por aparte, pues al final simplemente tengo que sumar esas áreas para determinar el área de todo el país. Esencialmente eso es lo que me dice el último ítem. Bien, entonces, importante es una medida de superficie, de algo plano. La vamos a designar con la letra A mayúscula, y pues de acuerdo a la unidad de medida que nosotros estemos manejando,
el área pues va a ser, el número correspondiente a ese valor del área va a ser variable de acuerdo a una medida u otra. Bien, continuamos. Esto es ilustrativo y muy seguramente va a permitir resolver algunos ejercicios de la guía. Ya prácticamente la guía, todos los ejercicios de la guía tendrían que ser posibles de solucionar, y aquí hay una información también importante. Muchas figuras geométricas planas van a tener fórmulas específicas para la determinación de su área. Aquí tenemos dos que son bastante importantes, bastante utilizadas, como lo son el triángulo y el rectángulo. Para determinar el área del rectángulo, entonces nosotros únicamente lo que vamos a hacer es multiplicar la longitud de la base, que es 1 cualquiera de los lados, simplemente el que yo designe como base, por la longitud de la altura. La multiplicación de esas dos medidas pues obviamente me va a dar el área del rectángulo. Aquí me podría obviamente devolver otra vez hacia el pasillo. Dense cuenta de que yo podría asumir como, por ejemplo, la base de ese pasillo, el ancho 3, y la profundidad pues vendría siendo la altura, en ese caso que eran 8, y la multiplicación finalmente de 3 por 8 me dio 24, que definimos finalmente nosotros como la altura, como el área de ese pasillo. En este caso pues obviamente ya vemos que efectivamente la fórmula del área del rectángulo es la multiplicación de la base por la altura. En el caso del triángulo, a veces es un poco confuso en este sentido, pero si ustedes me escuchan claramente en este momento les va a quedar mucho más fácil de entender. Siempre que nosotros estemos tratando de hallar el área de un triángulo, vamos a imaginar que el triángulo está puesto sobre un piso, que uno de sus lados está puesto sobre un piso. Pueden en este momento ustedes tomar su escuadra y ponerla sobre la mesa, y ahí ustedes se van a dar cuenta a qué hago referencia yo. Yo pongo uno de los lados sobre el piso de tal manera que ese lado que quede sobre el piso constituya la base. Esa va a ser la base. ¿Y qué va a ser la altura? Hasta lo más alto que llegue verticalmente el triángulo. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, pero profesor, si Juanito puso el lado más corto y yo puse el lado más largo del triángulo, no importa. La fórmula aplica y tiene que dar exactamente el mismo resultado. El lado que yo ponga abajo contra el piso va a ser siempre la base, y que tanto suba entonces en este caso el triángulo va a ser la altura. Multiplico esa base por esa altura, lo divido entre 2 y eso me va a dar el área del triángulo. Bien, esas son las fórmulas entonces del área del triángulo y el rectángulo, muy importante, y que ustedes van a encontrar utilizando de aquí en adelante muchísimo más. Entonces es importante casi que la haga parte de su cotidianidad, que la recuerden siempre. Área del rectángulo, base por altura; área del triángulo, perdón, base por altura dividido en 2. Bien, primeros ejemplos. Aquí en este ejercicio nos piden determinar cuál es el área de esa figura que está ahí abajo. Parece como un trencito ahí. Vamos a ver cómo entonces determinamos el área de esa figurita de color como anaranjado que está ahí abajo. Pero particularmente nos piden que hallemos el área teniendo en cuenta dos unidades diferentes de medida. Una que es un cuadradito que suponemos es el mismo cuadrado o tiene exactamente la misma medida de los cuadraditos que forman la figura de abajo, y otra que es un triángulo, y para el caso del triángulo o rectángulo que tenemos ahí en la unidad de medida A, vamos a asumir que es la mitad del cuadrado, exactamente la mitad. Tenemos que asumir eso porque si no eso nos quedaría obviamente muy complejo para algún tipo de medida inexacta. Bien, entonces empecemos con la más sencilla. Bueno, vamos a hacerlo aquí con colorcitos. Entonces dejemos el rojo ya para el cuadrado. Entonces vamos a empezar con la unidad de medida B. ¿Listo? Y vamos a hacerle punticos a cada uno de los cuadrados que yo haya contado para esa figura de acuerdo con la unidad de medida B. Entonces tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cuadrados que corresponden a toda la figura anaranjada que tengo ahí. ¿A qué conclusión puedo llegar? Bueno, por un lado, el área de esa figura, vamos a escribirlo aquí, el área de esa figura va a ser igual
de acuerdo a esa unidad de medida, a 9 unidades de medida, llamémosla unidades de medida B. ¿Listo? Bueno, ahí me quedó un poquito fea la B, vamos a hacerle corrección acá para que nos quede más bonita. Entonces vamos a, y el 9 también está como muy irregular, vamos a ponerlos un poco mejor. Entonces nuevamente saquemos la pluma y pongamos ahí. Entonces esta sería 9 unidades de medida B. Listo, 9 unidades de medida B. Vamos a cambiar de color entonces para la unidad de medida A. Aquí tenemos, entonces pongámosle color, este color azul oscuro a la unidad de medida A. ¿Listo? Ahora, tengamos en cuenta que la unidad de medida A implica que yo tengo la mitad del cuadrado que tenía en la unidad de medida B. Entonces ahora tengo que contar 2 veces cada uno de esos cuadrados anaranjados, porque ahora resulta que para yo ocupar uno de esos cuadrados anaranjados necesito 2 triángulos de la unidad de medida A. Entonces tengo que contar por cada cuadrado 2 veces. 1, 2, 3, 4. Dividámoslo acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí están contados todos los cuadrados con la unidad de medida A. ¿A qué conclusión puedo llegar? Bueno, entonces yo digo que el área desde el punto de vista de la unidad de medida A es igual a 18 unidades de medida A. Esa es la manera de resolver el ejercicio. Me dieron la unidad de medida y de acuerdo a la unidad de medida, pues el área puede ser de un valor o de otro. En vista de que el cuadrado de la unidad de medida B con 9 unidades bastaba para cubrir toda la figura, pues obviamente decimos que de acuerdo con la unidad de medida B, el área es de 9 unidades de medida. Mientras que en el caso de la unidad de medida A, como cada uno de esos triángulos alcanzaba únicamente para la mitad de un cuadrado, es decir, para tapar un solo cuadrado anaranjado necesitaba 2 triángulos. Por cada cuadrado anaranjado tenía que contar 2 veces el triángulo, y en ese caso por eso llegué a la conclusión de que de acuerdo a la unidad de medida A, que es el triangulito, tenía un área de 18 unidades de medida. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo haría de acuerdo a la unidad de medida la determinación final del área. Bien, continuamos. Segundo ejemplo para resolver. En este caso nos piden determinar el área de toda la figura, que es como una torre, de acuerdo a una unidad de medida que vamos a asumir como un cuadrado. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí esencialmente es contar cuántos cuadrados tiene la figura, y hasta ahí no habría problema. Aquí obviamente nos distribuyeron el área total de la figura en 3 áreas más pequeñas llamadas A1, A2 y A3. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es determinar cada una de esas áreas por aparte primero, y luego las vamos a sumar para determinar el área total de la figura. Bien, empecemos con el área 3, que me parece a mí que es la más sencilla. El área 3, entonces, en ese caso vamos a contar cuántos cuadrados tiene el área 3, porque son las unidades de medida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el área 3 corresponde a 8 unidades cuadradas. 8 cuadraditos, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a revisar el área de la figura 2. No tiene ningún problema, también podemos solo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El área número 2, vamos a escribirla por acá, el área 2 es igual a 16 unidades de área cuadrada. Bien. Finalmente nos queda el área 1. El área 1 en la parte baja, en la parte amarilla rectangular, no tiene ningún problema. Por aquí hay 1, 2, 3 y 4. Llevamos 4 para el área 1. Ahora el problema es que esas de arriba ya no son cuadradas, ahora son triangulares, y vemos claramente que cada uno de esos triangulitos ocupa solamente la mitad de uno de los cuadrados, y tengo que tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a utilizar este de acá con este de acá, y con eso armo una unidad, porque la mitad de un cuadrado
sumado con la mitad del otro, o un triangulito sumado con otro, me forma un solo cuadrado. Y este de acá lo puedo unir con este de acá para formar el otro. Esas mitades pues obviamente me permitieron de a dos conformar un cuadrado completo. Entonces ahora sí cuento. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Y ya me doy cuenta de que el área 1 tiene 6 unidades cuadradas. ¿Qué me resta por hacer? Únicamente sumar esas tres áreas. Entonces yo digo por acá, el área total de la figura será igual al área, al área 1 más el área 2 más el área 3. Y eso me va a dar el área total de toda la figura. En ese caso, pues entonces digo yo que el área total será igual a 8 más 16 más 6. Y finalmente llego a la conclusión entonces de que el área total sería 8 más 16, que sería 24 más 6, entonces 30 unidades. 30, corrijámoslo acá. Bueno, hagámosle ahí una corrección para que no parezca un 36. Entonces vamos a hacer la corrección y ponemos entonces 30 unidades cuadradas. Este ejercicio pues obviamente nos permite entender dos cosas. Primero que si yo encuentro que la unidad de medida que me dieron a mí es más grande de lo que yo tengo, pues necesariamente yo tengo que reducirla y buscar la manera de que se complete, como lo hicimos ahí con los triangulitos de arriba. Y por otro lado, pues me permite entender que una figura grande yo la puedo distribuir en áreas más pequeñas y al final sumar todas las áreas para obtener el área total. Bien, bueno chicos, continuamos, chicos y chicas. Esto es puramente informativo y obviamente esta información ustedes la tienen en la guía, no tienen ningún problema. En vista de que nosotros aquí en Colombia manejamos el Sistema Internacional de Unidades, así como la unidad central de medida de longitud era el metro, la unidad central de medida de área va a ser el metro cuadrado. Obviamente está derivada del metro. Es tomar un cuadrado, como ustedes lo ven ahí, es tomar un cuadrado de un metro de lado y obviamente hacer la multiplicación de base por altura como si fuera un rectángulo. Finalmente el cuadrado es un rectángulo cuyos lados son todos iguales. Aplicamos esa fórmula y eso nos va a dar un resultado de un metro cuadrado. Esa unidad de medida entonces nosotros la vamos a imaginar siempre así como un cuadrado de un metro por un metro, de un metro por un lado y un metro por el otro lado. Tal que logremos, así como lo hicimos en el ejercicio de las baldosas, imaginar que todo nosotros lo vamos a cubrir con pedacitos así cuando tengamos que hacer una medida. Y de pronto cuando no se nos complete, pues obviamente tendríamos que hacer lo que hicimos ahorita con los triangulitos que no nos quedaban completos. Bueno, eso pues obviamente lo solucionaremos de acuerdo a la circunstancia o a la situación. Del metro cuadrado, que es, les repito, la unidad central de medida del área, del metro cuadrado pues se derivan unos múltiplos y unos submúltiplos, que son los que ustedes ven ahí abajo. A la izquierda están los múltiplos para medidas grandes. ¿Qué quiero resaltar acá? Dos cositas, permítanme ver, sí, ahí tengo el lapicero. El kilómetro cuadrado es el más utilizado para lo que tiene que ver con las unidades de medida de área de muy grandes superficies, háblese ya de países, territorios continentales, etcétera. Nosotros hablamos de que Colombia tiene alrededor de, 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, más la superficie marítima, bueno, en fin. Esta es el kilómetro cuadrado es la que se utiliza para esas situaciones. Y en lo que tiene que ver con el hectómetro cuadrado, ese es el mismo que ustedes escuchan mucho en medidas agrícolas. Esta finca tiene 50 hectáreas, esta finca tiene, 10 hectáreas cultivables y 90 hectáreas para ganadería. Esa medida que nosotros o que los agricultores llaman comúnmente hectárea hace referencia a una unidad de un hectómetro cuadrado, que como ustedes ven ahí pues obviamente son 10.000 metros cuadrados. Es como si tuviéramos 10.000 cuadraditos de esos que tenemos ahí arriba para tomar la medida de una hectárea.
Y por otro lado están los submúltiplos, que son las unidades de medida más pequeñas, entonces que el metro cuadrado, utilizadas para superficies de pronto mucho más pequeñas. Háblese, por ejemplo, qué sé yo, desde el punto de vista de la electrónica, cuando se tienen que hacer las baquelitas o las placas donde van los circuitos integrados y toda la circuitería, pues esas unidades de medida son bastante relevantes para hacer la distribución de los dispositivos electrónicos, estas unidades más pequeñas, ¿no? Bien, claro, como la unidad de medida central es el metro, también aquí, igual que como lo hacíamos en las unidades de longitud, también aquí también podemos, y si es necesario, tenemos que hacer conversiones de unidades de medida. Y tenemos esta escalerita nuevamente que nos indica ahí, como ustedes lo pueden leer, que si yo subo escalones, o sea, paso de una unidad de medida más pequeña a una más alta, tengo que multiplicar por 100. Obviamente el 100 está derivado de que ahora hablamos de dos dimensiones, en las escaleras anteriores eran 10, ahora como son dos dimensiones, pues 10 por 10, que en este caso me da 100. Y cuando baje cada escalón, pues cuando suba cada escalón tengo que dividir por 10, cuando baje por cada escalón que baje tengo que multiplicar por 100. Cada escalón que yo suba debo dividir por 100, cada escalón que yo baje debo multiplicar por 100. Prácticamente hasta acá, chicos y chicas, terminaría nuestro tema de la evaluación del próximo martes, 18 de agosto. Con eso también cerramos totalmente ya nuestro tema de geometría. Ya de aquí en adelante, pues en lo que hace referencia al tercer periodo, nos dedicaremos a trabajar con los números enteros. En este caso, pues obviamente prepare muy bien la evaluación. Aquí vamos a cerrar. Dense cuenta de que este último tema o esta clase en la que estamos en este momento, o en esta videoclase, se habló del área desde el punto de vista de la determinación de acuerdo a las unidades de medida que nos den a nosotros, distribuirla en la figura, y pues este ejercicio que vamos a hacer acá, que es la conversión de unidades de área de acuerdo con la escalerita que vimos anteriormente. Entonces vamos a hacer este ejemplo y con eso cerramos. Vamos a dejar después de esto una tareita para entregar precisamente ese 18 de agosto. Y este ejemplo nos dice lo siguiente: convertir 300 hectómetros cuadrados a decímetros cuadrados. Vamos a mirar entonces la tablita de la diapositiva anterior. Estamos acá en hectómetros cuadrados y tenemos que bajar hasta acá, hasta decímetros cuadrados. Tenemos que bajar en total 1, 2 y 3 escalones, lo que quiere decir que debemos multiplicar por 100 1, 2 y 3 veces. Por cada escalón multiplicamos una vez por 100, entonces tenemos que multiplicar 3 veces por 100. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá: 300 hectómetros cuadrados a decímetros cuadrados tenemos que multiplicar entonces 3 veces por 100. Verifiquemos, efectivamente estamos aquí en hectómetros cuadrados y tenemos que bajar hasta acá, hasta decímetros cuadrados. 1, 2 y 3 veces por 100. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. En este caso, tal cual de pronto sucedía con las multiplicaciones por 10, las multiplicaciones por 100 también van a ser bastante sencillas. En este caso solo tendremos que agregar 2 ceros al número que originalmente teníamos por cada vez que multipliquemos por 100. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos con el 300 y lo vamos a multiplicar una vez por 100. Eso quiere decir que le agreguemos 2 ceros, nos va a dar un resultado final de 30.000. Ahora tomamos ese 30.000 y lo multiplicamos una segunda vez por 100. Entonces en ese caso le agregamos 2 ceros más, estos 2 ceros del final, nos va a dar un total de 3 millones en ese caso. Y finalmente hacemos una última multiplicación de esos 3 millones por 100 y nos va a dar un resultado entonces de 300 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le agregamos 2 ceros más,
Ese sería el valor entonces que tendrían esos 300 hectómetros ahora dados ya en decímetros cuadrados. Bien. Y el segundo ejemplo nos dice que ese 250.000 centímetros cuadrados lo convirtamos a metros cuadrados. Entonces estamos acá en centímetros cuadrados y queremos subir hasta acá, hasta metros cuadrados. En este caso, como nos dice la escalerita, tenemos que dividir por 100 por cada uno de los escalones que yo tenga que subir. Como tuve que subir en este caso 2 escalones, tengo que dividir por 100 2 veces. La división por 100, pues en el caso de estas grandes cantidades, pues también va a ser bastante sencilla en vista de que lo único que voy a tener que hacer es estar quitando de a 2 ceros por los 2 ceros que tiene el 100. Entonces vamos a trazar por acá como una rayita para que se nos separe esto. Vamos a cambiar de color acá para que nos quede diferente. Este sería, bueno, para que nos quede claro, este sería el ejercicio número 1. Aquí vamos a hacer el ejercicio número 2. Y retomemos a la pluma, ya que lo marcamos, retomemos a la pluma azul oscuro. Entonces tomamos el 250.000 que tenemos originalmente y lo vamos a dividir por 100 una primera vez. Como les decía, dividir en este caso por 100 implicaría quitarle 2 ceros al 250.000 en vista de que son los 2 ceros que tiene el 100. Vamos a quitar estos 2 ceros y nos queda entonces 2.500. Hacemos la segunda división entre 100 y pues obviamente ya terminaríamos la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Quitamos 2 ceros por la división por 100 y nos queda un resultado final de 25 metros cuadrados correspondientes a esos 250.000 centímetros cuadrados. Hicimos entonces un ejercicio de conversión de una medida más grande a una medida más pequeña y de una medida pequeña a una más grande. Ahí están las dos conversiones y aquí cerraríamos, repito, el tema que se va a evaluar en la prueba de verificación del próximo martes 18 de agosto. ¿Qué les queda como tarea, chicos y chicas? Muy atentos. Lo voy a explicar rápidamente para que ustedes tengan claridad en qué o de qué trata esta tarea. Toman su cuaderno de matemáticas, toman su guía, la última que estamos trabajando. Y ustedes recordarán que hasta la evaluación anterior yo les dije que hiciéramos todos los ejercicios excepto del 7 al 12 porque trataban de área. Pues precisamente esos son los que ahora sí tenemos que hacer. Vamos a tomar los ejercicios del 7 al 12 de la guía y los vamos a resolver en el cuaderno. Traten de distribuir muy bien el espacio del cuaderno de pronto para que no tengan que tomar muchas imágenes. Si quieren, tomen la hoja del cuaderno, divídanla en 2 verticalmente para que le queden 2 columnas y así, digámoslo así, rinda mucho más el espacio. Desarrollen los ejercicios ahí del 7 al 12 y los van a entregar antes. Si los pueden entregar mañana mismo, excelente. Pero si no, tienen plazo hasta el martes antes de las 8 de la mañana, hasta el martes 18 de agosto, el mismo día de la evaluación. Entonces ese día, antes de que empiecen la evaluación, ustedes tendrían que haber ya entregado los ejercicios de esta tarea. Vía pizarrón de tareas. Por favor, eviten mensajería, eviten el correo. Vía pizarrón de tareas. Tengan en cuenta que el pizarrón de tareas se cierra de forma automática y si yo asigno las 8 de la mañana como fecha, como momento u hora de cierre para esa actividad, pues obviamente se va a cerrar de forma automática y ya no va a recibir más. Chicos y chicas, muchas gracias por su atención, por su visita. Preparen muy bien esta próxima evaluación, síganse cuidando en casa, sigan manejando todas las medidas de bioseguridad, eviten salir lo máximo posible salvo que sea estrictamente necesario. Manténganse saludables, descansen bien, duerman bien, aliméntense bien. Preparen muy bien esta próxima evaluación para que cerremos muy bien este segundo periodo. Muchísimas gracias por su atención, por su visita y que tengan un muy feliz resto.